Ya, oye, sufrí un corte de luz fugaz, así que tuve que parar el video recién, o sea, se paró solo, ¿no? Ya, espero que, bueno, sirve también, ¿cierto? Porque ya llevábamos más o menos una media hora y convenía hacer una pausa para que no quede tan pesado, tan denso y lo importante es que cumplamos el objetivo de eh, dar este preámbulo, ¿cierto?, de lo que fue Cuba en el momento antes de la revolución, de la revolución, quiero decir, ¿cierto?, del 51, la famosa revolución cubana. ¿Ya? Entonces habíamos quedado en que en el siglo XIX no había existido independencia de Cuba, ¿ya? A diferencia del resto de los países, ¿ya? Pero que se habían, ¿cierto?, sostenido contradicciones entre el campo y la ciudad, ¿ya? Ciudad mucho más desarrollada, mucho más abierta, despierta, ¿ah? Que el campo que seguía en, en grosso modo viviendo estos ritmos de de la hacienda, del ingenio azucarero, ¿ya? Con condiciones de trabajo muy inhumanas, ¿cierto? Para sus trabajadores, quienes hasta el año 86 no más eran mayoritariamente esclavos. ¿Ya? No existió antes la abolición en Cuba. Y finalmente la organización de esta serie de guerras, ¿ah? Irregulares, ¿cierto? Por parte o con fuerte apoyo en la población campesina del oriente de la isla, que conduce a esta fuerza cero, ¿ya? Es decir, los españoles no logran terminar con el ejército mambí, ¿ya? Y tampoco estos guerrilleros logran expulsar, logran imponerse ya a los soldados. Además, también entre las filas de quienes buscan la libertad, de quienes buscan la emancipación política de Cuba, se encuentra este gran poeta, o más que gran poeta, ¿cierto? Este reconocido poeta, hombre político también, parte del ejército, que es José Martí. ¿Ya? Bueno, habíamos quedado entonces en que los Estados Unidos, preocupados, ¿cierto? Sobre todo por sus inversiones en Cuba, pero al mismo tiempo también eh, inmerso en este proceso de expansión, ya sea soberana, ¿ah? o, o diplomática, ¿cierto? Pero siempre han parado en sus fuerzas militares, ¿ya? Perdón, ¿cierto? Invade la isla, ¿eh? Invade Cuba el año 98 después del acontecimiento del barco del Maine, ¿ya? Maine. Bueno, esa guerra, ¿cierto? Que se prolongó durante algunas semanas, ¿cierto? Fue bastante breve porque, lógicamente, los insurrectos, ¿ah? El ejército mambí con los invasores estadounidenses se unen contra su enemigo común, que son las fuerzas españolas, y además Estados Unidos, ¿cierto? Emprende ofensivas militares en Puerto Rico, ¿ah? En Filipinas y en la isla de Guam, que eran las pocas, escasas posesiones coloniales de ultramar que aún le quedaban a España, ¿ya? En ese momento. Entonces ahí termina finalmente cediendo, ¿ya? Por esta derrota militar hasta cierto punto igual bien inesperada. Quizás no para el caso de Cuba, ¿ya? Que habían existido al menos dos tentativas, dos propuestas, ¿cierto?, de parte de los Estados Unidos a España por comprar la isla, ¿ya? Y finalmente España nunca aceptó y terminó con esta invasión, ¿cierto? Con esta guerra que es a la vez interna, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también es una guerra es una invasión extranjera también, ¿cierto? En la que incurren los estadounidenses, ¿ya? Entonces, a ver, no es que Cuba pase a ser una colonia estadounidense en términos formales, ¿ya? Desde la Revolución Cubana en adelante, este periodo, ¿ya? Se va a llamar el periodo, se le conoce como el periodo neocolonial, ¿ya? O sea, ya no somos más colonia hispana, pero somos colonia estadounidense, ¿ya? Y uno dice, bueno, claro, efectivamente,
para ser una colonia no se necesitan solamente los papeles, ¿cierto? No puede ser una colonia de facto sin que exista, sin que esté refrendado, ¿cierto? Burocráticamente. Claro, es verdad, ¿cierto? Pero en el caso cubano hay ¿cierto? Un hecho, ¿cierto? Un hito, ¿ah? Que le da aún más razón, ¿cierto? Aquellos que hablan del neocolonialismo y tiene que ver con la redacción y la promulgación, en definitiva, ¿cierto? De la Constitución cubana, ¿ya? El fin, ¿cierto? De la soberanía española quedó zanjado, insisto, el año 98. Hay un tratado que se firma, que es el Tratado de París, ¿ya? En ese momento, ¿cierto? Los que quedan con el poder o con la mayor proporción del poder en Cuba son los estadounidenses, ¿ya? Entonces, no es que los estadounidenses lideran, ¿cierto? Esta reorganización de la isla, en particular, excluyendo, ¿ah? Son la mayoría de los testimonios de la toma de decisiones a quienes fueron miembros del ejército insurrecto, ¿cierto? Los mismos cubanos, ¿ya? Uno de los que escapó, digamos, de esa marginación histórica fue un militar, digamos, del ejército y que después va a ser presidente, que es Gerardo Machado, ¿ya? Bien célebre Gerardo Machado, es conocido por lo menos internacionalmente para la generación de uno por la película Vampiros en La Habana, ya que es una película cubana de dibujo animado, ¿cierto? Que es ambientada en el periodo de Machado. Es muy entretenida, ¿cierto? Y ahí se puede ver más o menos, se refleja, ¿cierto? Una interpretación que se hace sobre todo el control los impedimentos, ¿cierto? El bloqueo para la libertad de expresión, ¿ya? Bueno, volvamos entonces al año 98, o al contexto, ¿cierto? Del año 98, del Maine, ¿cierto? Del Tratado de París, ¿ya? Y el año 1901 se redacta o se promulga, mejor dicho, la Constitución en Cuba, ¿ya? Y que tiene una particularidad que en esta caricatura de la época, ¿cierto? Aparece bien reflejada, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, perdón, si ustedes se fijan acá, aparece ahí un primer cerrojo, ya en estas cadenas que lleva colgado este cubano, ¿ah? Y las llaves ahí la tiene, ¿cierto? El norteamericano, que ya se llama intervención, ¿cierto? Intervención de los Estados Unidos, pero acá arriba, ¿cierto? Un candado eh, más, más próximo al cuello, ¿cierto? Como más sofocante, ¿cierto? Y más duro, ¿cierto? En su bloqueo, es la enmienda Platt, ¿ya? ¿Qué es la enmienda Platt? La enmienda Platt igual es bien conocida, ¿cierto? Es como parte de la historia de Cuba, parte central de la historia de Cuba, ¿ya? La enmienda Platt es un documento redactado y promulgado por el Congreso de los Estados Unidos, este mismo año 1901, y que se adjunta a la Constitución cubana, ¿ya? Es una cuestión, si ustedes se ponen a pensar, ¿cierto? Eh, bastante ilógica, ¿cierto? No puede expresar una constitución, ¿cierto? La voluntad de otro pueblo, ¿cierto? Además, otro pueblo que hace recién nomás, ¿cierto? Nos invadió, ¿cierto? Y a pesar de que nos liberó, ¿cierto? Del yugo colonial hispano, nos viene a imponer sus medidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta enmienda Platt obligaba, ¿cierto? A, eh, a, a Cuba, ¿cierto? A que Cuba, cualquier decisión que tomase en términos diplomáticos y en términos de defensa, pasara por la aprobación de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, cualquier reunión, ¿cierto? Cualquier relación internacional, bilateral que pudiese tener Cuba, tenía que pasar por la aprobación de los Estados Unidos. O sea, no existía la posibilidad de hacerlo libremente. Y en términos de defensa también, todo quedaba relegado a las manos de los estadounidenses, a los cuales no podían defenderse en sí mismos. Y eso significó, lógicamente, como les decía yo, el desprecio o la marginalización
de las fuerzas locales que habían combatido durante tantas décadas, ¿cierto?, contra los españoles. ¿Ya? Con esta enmienda Platt también es el documento que autoriza el establecimiento de la base militar de Guantánamo, ¿ya? Que es, si ustedes van para acá, perdón, permiso, volvemos acá, ahí está, ¿ya? Acá, ¿ah? Es un enclave norteamericano en la isla de Cuba, ¿ya? Y que, bueno, tiene su historia aparte, ¿ya? Todos los conflictos estadounidenses, ¿ya?, a lo largo del siglo XX, ¿cierto? Han llevado prisioneros a Guantánamo. En Guantánamo se han ejecutado torturas, ¿cierto? Para obtener confesiones, qué sé yo, una serie de cosas que está muy reñida con los derechos humanos, ¿cierto? Con el aprovechamiento de la información que ahí se extrae. El presidente Obama en algún momento trató de cerrar la base de Guantánamo, no se pudo, sigue ahí más o menos en su historia, ¿ya? Que se origina, como les digo yo, a principios del siglo XX, 1901, con la promulgación de la Constitución cubana, que viene con este candado, que es la enmienda Platt. ¿Ya? Entonces, entenderán ustedes que, claro, como les decía, hay una situación que nos hace pensar que estamos frente a digamos, un nuevo periodo de colonia, ¿ya? Eh, y, eh, y que además, ¿cierto?, se acompaña con el crecimiento exponencial de lo que son las inversiones estadounidenses en Cuba, ¿ya? Si nos vamos si hablamos desde la perspectiva política, ¿cierto? Hay una serie de políticos que más o menos se organizan en torno al Partido Liberal, al Partido Conservador, ¿sí? Eh, y que no son muchos, ¿cierto?, pero que se disputan los espacios de poder que existen al interior de la isla, ¿cierto? Ya mencioné a uno, Gerardo Machado, ¿ya? Un militar de la guerra del 95, y que, ¿cierto?, se retransformó en político, ¿ya? Y alcanzó la presidencia de Cuba el año 25, ¿ya? Es considerada una dictadura, ¿ya? No solamente por el control de los medios que yo les señalaba, ¿ya?, sino también por perseguir con tortura, ¿cierto?, con crímenes a sus opositores políticos, ¿ya? Y por haber generado, ¿cierto?, a pesar de haber hecho muchas, digamos, obras públicas sobre todo, ¿cierto?, a pesar de haber impulsado la construcción de carreteras, de caminos, ¿ah? El famoso Panteón, ¿cierto?, de Cuba, ya se comienza a construir en este periodo, ¿ya? Aún así, bueno, esto a costa también, ¿cierto?, el acrecentamiento de la deuda externa, ¿ya? Por parte del Estado cubano, ¿ya? Aún así, ¿cierto?, no, eh, eh, no logra tener, ¿cierto?, el apoyo popular suficiente, ¿ya? Porque era bastante agobiante, ¿cierto? Esta, este periodo, ¿cierto?, este régimen, esta dictadura, ¿ya? Además, hubo algunos arreglines, ¿cierto? Algunas modificaciones a la Constitución, modificaciones a todas luces corruptas, ¿cierto? Para perpetuarse en el poder, ¿cierto? O para proyectarse en el poder, ¿ya? Y así fue como el año 33 hubo una huelga general, ¿cierto? Un paro de transportistas, ¿cierto? Un paro en general de trabajadores que después se fue ampliando a otros sectores de la sociedad y desencadenó una revuelta bastante movida, ¿cierto? Bastante enérgica, ¿ya? Y que terminó por producir la salida de Gerardo Machado de Cuba digamos, el fin de su gobierno, ¿cierto? Pero al fin de su gobierno, estamos hablando del año 33, ¿ya? Ese es el año en el cual eh,
este militar abandona el poder, ¿cierto? Este militar viejo, ¿cierto? Estamos hablando de alguien que peleó con Martí, ¿cierto? Que peleó en las guerras del último tercio del siglo XIX, ¿ya? Y en esta crisis profunda, ¿cierto? Crisis política, crisis económica, crisis social que vive Cuba, se empiezan a emerger nuevos actores, dentro de los cuales está el famoso Fulgencio Batista, ¿ya? Que va a tener dos periodos a la cabeza del gobierno cubano. ¿Ya? El primero, este Fulgencio Batista también es militar, ¿cierto? Pero no es un militar de viejo cuño, de hecho él nació ya después, ¿cierto? De la independencia cubana. Entonces, en su primer gobierno, que comienza el año 40, es bastante joven, ¿cierto? Y eh, a pesar de haber sido, bueno, no a pesar, ¿cierto? La primera fue electo bajo los marcos democráticos que la Constitución decretaba, ¿cierto? Y ahí forjó una especie de figura de protector, ¿cierto? O alguien que se preocupaba sobremanera, ¿cierto? Por los intereses de los militares cubanos, ¿ya? Ese va a ser su primer gobierno, ¿ya? Y después el del 52, ¿ya? El cual, ese ya es un golpe de Estado, ¿cierto? Hay una elección en la cual participa Batista, Fulgencio Batista, no es electo, de hecho tenía muy poco apoyo popular, no sacó en el segundo, sino llegó en tercer lugar, y está tan convencido, ¿cierto?, de que sus programas, ¿cierto?, sus reformas van a transformar la economía y la vida cotidiana de la gente en Cuba, que decide ejecutar un golpe de Estado, ¿ya? Digamos que Batista tenía un fuerte apoyo que se había ido forjando en su presidencia anterior, ¿sí? Tenía fuerte apoyo de los militares cubanos, ¿ya? Por lo tanto, era relativamente natural que la posibilidad o la tentación de hacer un golpe de Estado estuviese ahí rondando, estuviese ahí presente, ¿ya? Cuba no llevaba llevaba 50 años de independencia, una independencia bastante poco independiente, ¿ya? Por las razones que hemos señalado, y donde los militares nunca abandonaron completamente el poder, ¿cierto? Nunca dejaron de ser un actor influyente en la toma de decisiones políticas, ¿ya? Eh, y ahí ese es el periodo, ¿cierto? El segundo periodo, ¿cierto? De la dictadura de Fulgencio Batista, que es donde se va a fraguar, ¿ah?, la revolución, ¿ya? Obviamente nosotros podemos decir varias cosas, ¿cierto? En primer lugar, ¿cierto? Que en Cuba eh, todo el siglo XIX o buena parte del siglo XIX había tenido estas guerras de guerrillas, ¿ah?, estas guerras irregulares, ¿cierto? Que aprovechaban ejecutar, ¿cierto?, sus acciones en la selva, ¿ya? Con un fuerte arraigo campesino, ¿cierto? Una simbiosis con la población campesina, eh, por una parte, ¿cierto? Por otra parte, tenemos que la vida institucionalmente libre de Cuba es bastante reciente, ¿ya? En comparación con el resto de los países de Latinoamérica, y además, no solamente es bastante reciente, sino que siempre estuvo bajo tutela de los Estados Unidos, primero con la enmienda Platt, ¿cierto? Que tuvo su vigencia durante más o menos 30 años, me parece que se deroga la Constitución el año 38 por ahí más o menos, ¿ya? Pero tuvo 35, 40 años de vigencia la enmienda Platt, ¿ya? Entonces, este golpe de Estado de Fulgencio Batista, yo no lo justifico bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Pero formaba parte también de la poca solidez que tenían las instituciones en Cuba, la poca por ocupar un término de nuestra época, ¿cierto? La poca formación cívica, ¿ya?, que existía en la isla, ¿ya? Piensen que, volvamos acá, perdón, ahí, ¿ya? Eh, claro, hubo obras públicas, ¿cierto? Concentradas en las ciudades, qué sé yo, hubo construcción de caminos, electrificación, una serie de cosas, ¿ya? Sin embargo, no habían escuelas públicas en Cuba, ¿ya? No habían hospitales públicos, ¿ya? Y a todo esto, si uno le suma que eh, los dictadores que estuvieron en el poder, Batista,
Machado, ¿cierto? Aplicaron la represión, ¿ya? Como forma de gobierno para asegurarse su puesto en el poder, ¿ya? Obviamente, todos estos ingredientes que nosotros vamos señalando son el caldo de cultivo para lo que va a ser la revolución cubana, ¿ya? Hay un... Les dije yo que íbamos a hablar de este personaje, ¿cierto? De José Martí. Acá está, hay un libro suyo, Nuestra América, ¿ya? Pero creo que lo vamos a dedicar un capítulo aparte a Martí porque eh, no solamente fue influyente en vida, ¿ya? Sino que posteriormente fue una especie de figura de la libertad, ¿cierto? Figura, el gran constructor, el gran escultor de la identidad cubana y de la lucha por la libertad en Cuba es este señor José Martí. Entonces vamos a hacer yo creo que vamos a hacer una especie de, sí, una especie de cápsula especial dedicada a él, ¿ya? Y por lo tanto, eh, para todas las causas hay un Martí, ¿ya? Machado, Batista, el mismo Fidel Castro, ¿cierto? Todos de alguna manera se van a apoyar en los planteamientos de emancipación, ¿cierto? De liberación y de americanismo, ¿cierto? De este personaje, de este poeta, que en realidad ya nadie lo recuerda como un gran poeta, ¿cierto? Como que su valor literario es escasamente estudiado, ¿cierto? Salvo quizás por especialistas de literatura latinoamericana, pero no, lo que más importante que el personaje mismo de José Martí es la figura que se construye a posteriori de él y en el cual todos empiezan un poco a tironearlo, ¿ya? Estaba leyendo, bueno, después lo vamos a trabajar con más detalle. Lo otro que les quería señalar, ya para ir cerrando este tema, ya, tiene que ver con esto, ya, con la explosión eh, que ocurre en este periodo, ¿cierto? A partir de los años 30, 40, 50, que es cuando nace en general en el mundo la industria del turismo, ¿ya? Valga la redundancia, la historia del turismo en Cuba, ¿ya? En La Habana, ¿ya? Se transforma en esta especie de lugar de juegos, ¿cierto? De casinos, ¿ah? De prostitución, ¿cierto? Sobre todo, no solamente para la burguesía cubana, ¿ya? Sino sobre todo para la burguesía estadounidense que tiene esta especie de verdadero patio trasero, ¿ya? En el cual puede ir, ¿cierto? A hacer de las suyas en circunstancias que en su país habían, si no prohibiciones legales en la época, eh, al menos dificultades, ¿cierto? Para demostrarse en público haciendo lo que sí se hacía en Cuba, ¿cierto? Los excesos que sí se producían, ¿ya? Entonces esto también un poco viene a sellar la unión que existía, ¿ya? Entre la inversión estadounidense en Cuba y esta salida y este espacio que se le da a quienes viajan ahí con el objetivo de hacer turismo, ¿cierto? Este turismo de descanso, ¿ya? Como les digo, en el mundo, en este momento está recién naciendo el fenómeno o la industria del turismo. ¿Ya? La industria del turismo no es muy antigua, ¿ya? Data de principio del siglo XX. Antes existían viajeros, ¿cierto? Pero no existían estas especies de resort, especies de villas o grandes hoteles que servían a gente que solo fuese al hotel a divertirse, a pasarlo bien, a recrearse, ¿ya? Y ya no ser meramente un espacio de un hotel, ya no ser solamente un espacio donde se aloja una persona que anda de paso en el lugar. ¿Ya? Ustedes saben, la prostitución en Cuba es todo un fenómeno político que atraviesa todas las épocas, ¿ya? Porque si en esta época, y una de las causas, ¿cierto? Estamos hablando de los elementos, ¿cierto? De los factores que determinan tanto de fondo, ¿ah? Tanto de fondo, ¿cierto? Perdón, aquí vuelvo a esto, ¿ya? Como en la forma, ¿ya? A la Revolución Cubana, ¿ya? El tema de la prostitución va a estar siempre presente, en este periodo al menos, ¿ya? Como una especie sí, una especie de vergüenza, ¿ya? Porque las mujeres cubanas sean las prostitutas de los hombres
¿cierto? Estadounidenses que vienen solo a eso, ¿ya? Todo esto está ocurriendo en la década del 50, ¿ya? Y es ahí cuando se tiene, explota, ¿ya? Lo que sería el grupo, o digamos, se funda, ¿cierto? Lo que hace el ejército de la revolución en la Sierra Maestra, ¿cierto? En la zona oriental de Cuba, el mismo espacio vital en el cual el ejército mambí se había desarrollado. ¿Ya? Hay algunos episodios, ¿cierto? Anteriores, o algunos episodios, ciertos señeros en esta época respecto a la revolución, como el asalto al cuartel Moncada, ¿cierto? O la organización, ¿cierto? La reorganización de los exiliados cubanos en México, y su posterior avance hacia la isla en la embarcación Granma, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar, insisto, al igual que la utilización, ¿cierto? El empleo de José Martí, ¿ah? Estos primeros episodios, ¿cierto? Lo del Granma y lo del cuartel Moncada, lo vamos a dejar para otra clase porque si no nos alargamos mucho, ¿ya? Bueno, quedo contento porque estamos ya entrando en la última fase de la última unidad del curso y vamos a poder ya también en la próxima clase sincrónica entrar de lleno en lo que es la revolución cubana, ¿ya? Así que les vaya bien, espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo, ¿ya? Chau, chau, que les vaya bien.